cambiado más en los últimos 10 años que los anteriores 40. El sistema educativo escolar sigue siendo el mismo desde hace 200 años. Es sorprendente, pero ese sistema fue creado para llevar gente a las fábricas. Pero hoy, en esta nueva economía, no está funcionando. A continuación, vamos a hablar sobre el problema de las categorías básicas de la pedagogía. Cada día que transcurre se logra un paso más en la profundización del conocimiento sobre el ser humano, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Hoy en día las ciencias intervienen cada vez más en los procesos sociales y estos transcurren cada vez más de manera menos espontánea. Para muchos la educación es el proceso social más complejo y por ello este es abordado como objeto de estudio multidisciplinario, razón por la cual se ha formado el círculo de las llamadas ciencias de la educación. Es posible que una de las dificultades centrales, como dice William Raymond, es que nos hemos acostumbrado tanto a los enunciados de clase general en nuestras conversaciones de la vida diaria que no podemos entender las mismas palabras en un sentido específico. He aquí uno de los problemas de las categorías básicas de la pedagogía, y en la que pongo como ejemplo la educación. La educación es una palabra y es el accionar de la pedagogía en sí. La palabra educar es una palabra muy comúnmente usada y tergiversada alrededor de toda la historia. Aquí entran las categorías básicas de la pedagogía, que utilizan palabras como educación, instrucción, desarrollo, entre otras, e intentan crear un concepto no estático, sino más bien un sistema dinámico que constituya al tiempo específico del desarrollo, ya que estas son el resultado de la aplicación de determinados métodos de búsqueda del objeto de estudio en cuestión. Vamos a dar resumen, como dice el texto, de años de estudio de la literatura pedagógica y todas las formas de enseñar al docente la esencia de estas, puesto que actualmente aún hay muchas preguntas sin responder y hay ciertas formas de ver la pedagogía o las palabras de la pedagogía que dictan un autor u otro. A continuación entenderemos en el sentido amplio o en el sentido estrecho algunas palabras que se utilizan en las categorías básicas de la educación y en las ciencias de estas. Muy buenas tardes, mi nombre es Mateo Ordóñez y yo voy a hablar un poco de lo que es el proceso docente educativo, la educación y el proceso educativo. El proceso docente educativo ha sido un punto a tratar en la literatura pedagógica, aunque no muy tomado en cuenta a pesar de su suma importancia en el planteamiento de un currículum y la elaboración del plan de trabajo. Aún mencionado esto, se ha consultado a un montón de docentes por un concepto para el término del proceso docente educativo, aunque ninguno ha logrado plantear una respuesta específica, convincente y clara. El proceso antes mencionado, el proceso docente educativo, se caracteriza por la relación dialéctica entre sus objetivos, el contenido, los métodos, los medios y la evaluación. Estos elementos establecen una relación lógica del sistema donde el objetivo ocupa el lugar principal, pues expresa la transformación planificada que se desea lograr en el educando en función de la imagen del profesional o especialista. Por lo tanto, es lo que determina la base completa que debe ser un objetivo de asimilación. A continuación viene la educación. La educación, en la mayoría de los documentos pedagógicos, se refiere a un sentido amplio y estrecho. La educación en el sentido amplio lleva siendo referencia de todo lo que influye de manera social al aprendizaje del ser humano, como pueden ser amigos, familiares, compañeros y docentes. Este tipo de conocimiento se afianza en el ser humano de acuerdo a las experiencias vividas, las cuales refuerzan las diferentes áreas de conocimiento básico y colectivo. Mientras que la educación en el sentido estrecho hace referencia a las formaciones de carácter moral y objetivas del ser humano, reforzando así su personalidad y sus particulares conductas, que son lo que diferencia a un ser humano de otro. En conjunto, estos dos tipos de educación forman a la persona permitiéndole encontrar un lugar en la sociedad, brindándole un pensamiento racional y otorgándole un criterio formado para tomar decisiones que sean de beneficio y proyectando para sí como un ser capaz en la sociedad. Proceso educativo. La educación escolarizada, también conocida como proceso educativo, es aquella que se encarga de estudiar a la educación en sus tres niveles:
El primer nivel, que es el que refiere tanto a lo intelectual como a lo moral en la educación humana. Esto incluye los aprendizajes de estos que se dan en la escuela. 2. El aprendizaje escolarizado, el cual viene a ser todos los conocimientos que nuestros docentes nos imparten en los años de básicos de colegio y escuela y universidad. Y 3. Finalmente, lo que consistiría como tanto dentro como fuera de la escuela, la formación de cualidades, que serían los conceptos que uno mejor maneja y que se adaptan dependiendo a cada una de las personas. Frente al proceso pedagógico, Kinberg deja bien establecida su distinción con respecto a otras influencias educativas al plantear un estatuto que deje en claro su posición. El estatuto es el siguiente: su calidad especial frente a otras influencias del medio social sobre el desarrollo del hombre consiste en que se orienta hacia las ideas sociopedagógicas objetivas y en que crea directa y consecutivamente un conjunto de condiciones de tipo organizativo y metódico para la asimilación de contenidos de gran valor social, a través de lo cual adquiere una mayor potencia cuantitativa y cualitativa. Ahora les voy a hablar sobre la tecnología en la educación. En otras palabras, comprendemos que la tecnología educativa se trata de la utilización de dispositivos tecnológicos para propósitos educativos, tales como computadoras, tablets, iPhones y celulares. Actualmente, el personal de centros educativos tiene la posibilidad de adquirir internet, computadoras, pizarrones digitales, etc., para compartir su conocimiento u organizadores en clases y trabajos. Dichas facilidades han logrado adaptar los métodos educativos a la era digital, donde existe un mayor número de recursos de enseñanza y aprendizaje, tanto para maestros como para alumnos. El alumno puede acceder a mucha más información a través del implemento de nuevas tecnologías, que por cierto, abren también nuevos espacios lúdicos y de expresión, tales como videojuegos o blogs. Muchas gracias. Vamos a hablar de más maneras de explicar el sistema categorial pedagógico, como es la formación, la enseñanza, el aprendizaje y proceso enseñanza-aprendizaje. Esta última va más enfocada al docente. La formación es la dimensión más estratégica. Esta incluye aspectos que más que aprenderse se forman y requieren de un tiempo más prolongado que la instrucción para mostrar sus frutos. La formación es la compleja configuración bajo la dirección pedagógica del sistema de formaciones psicológicas, que son el interés, las convicciones, la autovaloración, las aspiraciones, intenciones, ideales, carácter y capacidades que evidencian la actuación del alumno, como las actitudes, su conducta, y estas permiten identificar en él determinadas cualidades. La enseñanza es el subproceso pedagógico de carácter sistémico que tiene como finalidad dirigir el aprendizaje, atendiendo niveles de desarrollo actual y potencial del educando. Para que se favorezca la transmisión cultural en la dirección del encargo social, la enseñanza integra las acciones de diseño, de conducción y evaluación del proceso que realiza el educador. El aprendizaje puede expresarse como un proceso en el cual el educando, bajo la dirección directa o indirecta del maestro, en una situación especialmente estructurada para formarlo individual y socialmente, desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le permiten apropiarse de la cultura y de sus medios para conocerla y enriquecerla. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Este resulta de la imposibilidad de desarrollar en la escuela y de acuerdo a la sujeción que ella tiene respecto al encargo social, por separado la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, constituyen una unidad que no contempla solo relaciones bilaterales, sino que constituye un complejo sistema de factores individuales y sociales, objetivos y subjetivos estrechamente entrelazados. Este proceso tiene un carácter sumamente estructurado y planificado, responde a un currículum, un horario y se produce en la interacción casi siempre directa del maestro y los alumnos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se persiguen objetivos formativos, integradores, pues en él deben conjugarse las tres dimensiones del proceso pedagógico. Proceso pedagógico. Es la educación como proceso escolar y más ampliamente puede definirse como el sistema de actuaciones del maestro y sus discípulos en el marco organizativo escolar.
fundamentado en determinada teoría pedagógica, orientado hacia objetivos institucionales y desarrollado en estrechas interrelaciones con la familia y la comunidad para lograr el desarrollo integral del alumno. Por consecuente, tenemos las instrucciones. Es un proceso mediante el cual se asimilan los conocimientos de forma sistemática, proponiendo el desarrollo de las actividades cognitivas en los estudiantes. Consecuentemente a esto, este proceso interviene componentes intelectuales, motivacionales, volitivos y emocionales. Estas categorías se refiere básicamente al sistema de información, conocimientos y procedimientos que los estudiantes deben alcanzar en función de los cambios y transformaciones curriculares. A continuación les voy a hablar sobre lo que es el desarrollo en sentido estrecho y amplio. El desarrollo en sentido estrecho es el proceso de crecimiento cuantitativo de igual manera el crecimiento cualitativo en condiciones de control pedagógico de aquellas potencialidades que tiene el individuo humano al nacer, ya sean como atención, pensamientos, memorias, imaginación, lenguajes, procesos afectivos y volitivos. Y por último tenemos lo que es el sentido amplio. En el sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. En efecto, desde su aparición, el hombre se preocupa de criar y cuidar a sus hijos hasta que éstos puedan valerse por sí mismos. Y es con este significado que surge el término educación. Entendido como el tránsito sucesivo y contradictorio del educando por cada vez más elevados niveles de formación de su personalidad. Esta categoría incluye lo instructivo, el desarrollo de los procesos y por último, y no menos importante, las formaciones psicológicas. El tema de las categorías básicas de la pedagogía constituye un problema teórico de profunda incidencia práctica que debe ser debatido y comprendido por todos los profesionales de la educación, independientemente del lugar que se ocupe en el sistema. Esto también podríamos añadir a que se debe estudiar la educación en cualquier punto histórico. El momento en el que estamos viviendo actualmente podría considerarse como un momento histórico y podríamos considerar cambiar muchos puntos de la educación.